principio a un gran colega y por sobre todo, y lo que yo empecé a valorar cada vez más, un gran comunicador. Así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Martín Simonetta, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. ¿Qué tal? Muchas gracias por los inmerecidos elogios. No, son merecidos, son merecidos. Mira, te sigo desde hace mucho. Vos no te acordás, yo te conocí una vez en un canal y bueno, desde ahí viste cómo son las redes sociales, Twitter y qué sé yo, te empecé a seguir. La verdad Sí, es sí. que sos, como considero de otros también, grandes comunicadores, que es lo que me parece que más necesitamos. Y como comunicador, la verdad es que te quería preguntar, hoy salió una nota tuya en Infobae y quería arrancar Sí. por ahí para que me cuentes un poco, que es un poco lo que plasmaste en la nota, que me cuentes un poco más como ciudadano, qué te pareció lo de ayer de Cristina Fernández de Kirchner y la presentación de su libro, sinceramente? Bueno, es realmente muy interesante el tema, tiene varias aristas para analizar, pero un fenómeno que es de notar es que a medida que Cristina va levantando un poquito su perfil, va cayendo su imagen pública y también se van reactivando los viejos votos que se le habían ido a Macri, ¿no? En términos de las encuestas, ¿no? Lo cual es un fenómeno social interesante que se da en la Argentina, ¿no? O Sí, porque sea, debería ser Cristina, al revés, ¿o no? claro, gana más callada que hablando. Eh, y lo que sucede es, y es para hablar con psicólogos, sociólogos también, ¿no? Y me lo pregunto, ¿no? Estoy como pensando en voz alta, ¿no? Es como las personas tendemos, a medida que pasa el tiempo, a idealizar el pasado, ¿no? También cuando fallece, por ejemplo, un amigo, uno tiende a decir, uy, qué bueno que era, qué sé yo. Uno tiende a recordar lo bueno y también pasa este fenómeno, sucede en la política, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alfonsín, yo siempre pienso que, bueno, hoy en día es como un héroe y jugó un rol muy importante en términos democráticos, pero recordemos que él, digamos, se fue con una inflación cercana al 5.000% anual en el 89. Por ejemplo, ¿no? Es como que hay una especie de amnesia selectiva, ¿no? En muchos casos. Y algo similar está pasando con Cristina Kirchner y, digamos, la Feria del Libro nos eh, actuó para eliminar el Alzheimer social, ¿no? Que teníamos. Sí, tal cual, tal cual. Y así que es interesante ver lo que va pasando en estos días y lo que seguirá pasando, ¿no? Hasta que se defina su candidatura o no, que yo creo que es altamente probable que sí. Y bueno, y después la carrera electoral, ¿no? Sí, de todas maneras, en esta amnesia que vos decís, que yo estoy por supuesto totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, uno que está mucho en las redes, la gratitud que hay para con Raúl Alfonsín es, parece que la gente se olvidó del plan primavera, parece que la gente se olvidó de la hiperinflación de los últimos años, parece que la gente se olvidó que dejó el poder antes, o sea, la amnesia es terrible. Con todos los gobiernos ha Sí, pasado, con Menem, con casi te diría que con De la Rúa también. De hecho, ahora estamos sí. diciendo que el mejor gobierno de los últimos años fue el de Néstor Kirchner. Digo, en esta amnesia, de todas maneras, Claro, a nadie le alcanzó, ¿no? Para volver. claro, sí, 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 tal cual, es lo que vos decís, ¿no? Y también digamos que las dificultades que enfrenta el gobierno de Macri y el desencanto también generan un caldo de cultivo peligroso, ¿no? Con lo cual, y digamos, uno al charlar con muchos amigos que son profundamente anti-K, por ejemplo, pero a la vez tienen, se sienten frustrados, ¿no? Hay una frustración no solo desde lo económico, sino como una desilusión, ¿no? De la esperanza rota, digamos, ¿no? Pasa por el lado más emocional respecto del gobierno de Macri. Hoy en día están planteándose qué es lo que iban a hacer, ¿no? Y yo creo que en la medida que se acerquen más las fechas electorales, como que, digamos, la bronca que todos tenemos, tal vez va a ir inclinándose hacia un criterio, o va a ser regida por un criterio un poco más frío, más realista, más racional, ¿no? Que no votaremos tanto por la bronca presente, sino por la mejor elección entre las opciones reales que hay, ¿no? Sí, aparte, en definitiva, bueno, uno vota en todo el mundo, pero acá es más notorio
con lo que tiene en el bolsillo en los últimos 10 días, ¿no? Y de acá a las elecciones, la verdad es que todavía falta mucho, por lo tanto te quiero meter un poco en ese tema, que en definitiva es lo que nos gusta a nosotros, hablar de Claro. economía. Así que me gustaría saber cuál es la foto que vos tenés de la situación actual en la economía argentina. Contame un poquito. Sí, bueno, digamos que la foto ha cambiado la foto respecto de la foto de hace algunas pocas semanas atrás, ¿no? Eh, que tal vez por la intervención de Durán Barba, la Durán Barbización de la economía, digamos, nos muestra cómo, digamos, a veces es importante hacer, pero también es importante mostrar, ¿no? Y comunicar. Y a veces la realidad se construye no por la verdad, sino por lo que percibimos, ¿no? Si bien las cosas siguen igual de bien o de mal que antes, en términos de nivel de actividad, en términos de inflación interanual cercana al 55%, pero digamos, algo que sabemos que no es una solución, como son estos nuevos precios cuidados, han sido percibidos por la población como que, digamos, como algo positivo, ¿no? Como que hay un problema y que se está tratando de solucionar, y algunos ciudadanos, tal vez muchos, piensan que este es un camino de la solución, que realmente no lo es, pero en el medio, digamos, tiene un efecto político positivo, ¿no? Digamos, es como lo que los psicólogos llaman el efecto placebo. Digamos, el Sí, sí, por sana supuesto. colita de rana que le hacemos a nuestros hijos cuando se lastiman, que no cura, pero en la medida que vos convences al que recibe la caricia de que lo cura, termina curándolo, porque genera un efecto endocrino positivo, ¿no? Con lo cual es maravilloso ver la complejidad de las interacciones humanas, ¿no? Y de nuestras mentes y nuestras emociones en este sentido. Así que realmente creo que ha sido, y si bien no ha cambiado los fundamentos de la economía, los cimientos de la economía, sí se puede ver por lo menos un cambio en el estado de ánimo de la gente, y sumado al factor Cristina, del cual estábamos charlando recién, es como que son dos factores importantes a la hora de reevaluar nuestra situación, o nuestra percepción de nuestra situación, y en consecuencia, digamos, reevaluar, digamos, el voto que tendremos, ¿no? Sumado a otro factor más, ¿no? Fundamental, que es, y es una pregunta acá que quiero hacer, es el dólar tranquilo, y hasta cuánto durará este dólar tranquilo, digamos, a garrotazos tranquilo, ¿no? Con unas tasas superiores al 73% en términos de Delix, pero bueno, como sea, tranquilo, digamos. Claro, ahora Que se entenderá que, sí, déjame hacerte un poco entonces, porque me diste el pie como para ir un poco hacia atrás en la historia del gobierno de Macri, y yo sí me sitúo en enero, febrero del 2016, yo lo que digo es, bueno, esta gente asumió con determinadas promesas de campaña, la realidad es que levantaron el cepo cambiario, podemos discutir las formas, pero en definitiva lo levantaron y hubo una libertad en el mercado cambiario, que se pensaba que se iba a tardar mucho más. Por otro lado, dejamos de saludarnos con Irán y con Cuba y con Venezuela, y nos empezamos a amigar con el mundo. Me acuerdo del famoso foro de Davos a principios del 2016, que fue la primera vidriera que tuvimos para mostrarnos más civilizados y no tan bárbaros como nos mostrábamos antes. Y por otro lado, arreglamos el tema de los holdouts, la deuda pública y todo ese embrollo que teníamos desde hacía un montón de años. La pregunta es, ¿qué pasó después? Porque hasta ahí la fuerza era increíble, tenían el plafón político para hacer reformas, habían empezado con estas tres cuestiones que nombré de manera, si se quiere, en acorde a lo que el mercado esperaba. ¿Qué pasó después, no? ¿Tenés alguna respuesta para eso? ¿Pensás que fue impericia? ¿Pensás que fue negligencia? ¿Pensás que fue un exceso de confianza? ¿Por dónde te crees que pasó lo que vino después y hasta, o sea, los próximos 3 años de gobierno, ¿qué pensás que pasó? mira, yo creo que el tiempo nos permitirá analizar mejor todavía lo que pasó, ¿no? Pero una primera opinión es que las mejores decisiones se tomaron cuando no había posibilidad de tomar otras, ¿no? A veces es como, imagínate que uno se queda sin trabajo, cerrás tu negocio y te animás a hacer lo que no te animaste nunca a hacer. No Sí, sé, nos pasó a todos, buscás ¿no? trabajos sábado, domingo, lunes, o qué vender o qué comprar, y capaz que te animás a hacer cosas increíbles.
Luego, digamos, cuando nuevamente podés entrar en la zona de confort y demás, ya empezás un poco más a especular y qué sé yo, y a relegar decisiones que a veces son importantes, y tal vez eso fue lo que sucedió, digamos, a partir de las elecciones de medio término, ¿no? Se intentó, digamos, cambiar un poquito la presión de tomar decisiones profundas, diciendo, bueno, si vamos más lento, vamos a tener menos costo político y vamos a poder lograr lo mismo de una forma parecida, ¿no? Lo cual, esto, como sabemos, implosionó de una forma que no hace falta ni comentarlo. Y bueno, esto es lo que, esta crisis, digamos, de esta sobreconfianza tuvo los efectos que vivimos en los últimos alrededor de 12 meses, ¿no? Que ahí fue el estallido final, y que se logró, digamos, de alguna forma no solucionar, pero digamos evitar que la explosión siga escalando, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque vemos la interacción nuevamente de la política con la economía, ¿no? Y cómo, digamos, y el debate eterno, ¿no? Entre shock o gradualismo, ¿no? Sí, El shock, tal vez, digamos, los que recomiendan el shock dicen, tomemos las políticas y las reformas más duras en los primeros 100 días, y los gradualistas dicen, hagamos todo más lento, con menor costo político, y a veces lo que termina sucediendo es que el gradualismo termina generando un mayor costo político que el shock, que aparentemente es más antipático, ¿no? Pero es un tema para discutir, para charlar, y es un tema apasionante, ¿no? Que aplicable no solo al caso argentino, sino a muchos casos del mundo. Totalmente, totalmente. Lo que me lleva a hacerte otra pregunta. Si no pasaba lo que pasó digamos, de manera abrupta en abril del año pasado, digamos, con las turbulencias violentas internacionales que hicieron que en definitiva tengamos que haber ido al fondo, bueno, que nos quedamos sin dólares en definitiva. Viste que el gobierno al principio, ¿qué dijo? Bueno, en realidad si yo no toco el gasto en términos reales y voy creciendo, bueno, en definitiva mi déficit fiscal se me va licuando y eso va a hacer que yo en algún momento empiece a bajar impuestos, todo de manera muy paulatina, que en definitiva fue el trasfondo del gradualismo. ¿Vos te pensás, o bajo tu percepción, si no hubiese existido el problema del año pasado y hubiese seguido habiendo dólares para la Argentina por 1, 2, 3 o 5 años más, ¿pensás que efectivamente el gradualismo oficialista hubiese llegado a buen término? ¿Pensás que hubiese igual terminado mal más tarde o más temprano? ¿Pensás que hubiésemos podido crecer realmente, cosa que no venimos haciendo hace un montón de años? ¿Qué pensás que hubiese pasado si hubiese seguido habiendo dólares para la Argentina? Y yo creo que el gradualismo es siempre, en el caso argentino, ¿no? Es como caminar en una cornisa. Te puede ir bien, pero tu vulnerabilidad es muy alta, ¿no? Es como ir haciendo el pago mínimo de la tarjeta, ¿no? Decir, bueno, tengo para financiarme, pero estás jugando al límite, tomando un riesgo muy alto, ¿no? Es cómodo políticamente porque podés no hacer reformas estructurales profundas, pero digamos, dependés mucho de lo que pasa en el mundo, dependés mucho de muchas circunstancias que no podés prever, el nivel de riesgo es bastante, bastante alto, ¿no? Y bueno, de hecho fue lo que pasó, ¿no? Confluyeron circunstancias locales e internacionales que terminaron en lo que terminaron, y creo que podría haber sido mucho peor todavía, con lo cual, digamos, Macri la sacó barata, sin duda, ¿no? Hoy en día está compitiendo, está, digamos, en la cancha política, todavía no sabemos si va a ganar o no va a ganar, pero digamos está, ¿no? Que en términos de lo que uno preveía mirando un año atrás lo que sucedía, el escenario actual es maravilloso, digamos. Totalmente, y con respecto a 2 o 3 años atrás, el escenario actual es pésimo, ¿no? La verdad que los altibajos de la política argentina y de la opinión pública, la verdad que son, como vos decís, una cuestión psicológica o sociológica para analizar en detenimiento. Te llevo ahora de aquí hacia adelante. Primero, lo que te quiero preguntar es,
si pensás que de acá a fin de año, independientemente del panorama político, que no sabemos ni siquiera quiénes son los candidatos, si pensás que hay margen para hacer alguna reforma, si se quiere, de mayor envergadura que a lo que nos trae acostumbrado este gobierno, al menos en el último tiempo. Y yo creo que más allá de cuestiones estéticas, digamos, y marketineras, como estos 10 puntos de consenso y demás, que son muy útiles para distraer la atención en temas no económicos o estos precios cuidados, los nuevos precios cuidados, etcétera. Hoy no hay margen ni apoyo político para implementar las medidas de fondo que necesita Argentina, como las que vos habías dicho, la cuestión fiscal, reforma laboral, entre otras, ¿no? Esto va a estar muy complicado, ¿no? Con lo cual al gobierno no le va a quedar otra ahora que hacer la plancha y esperando que el mar esté relativamente calmo o poder surfear las olas, digamos, zafando para llegar a buen término, ¿no? Esto es un poco, porque no hay demasiadas armas políticas para implementar reformas económicas, ¿no? Así que, y sobre todo, la gran variable a tener en cuenta es qué pasa con el dólar, ¿no? O mejor dicho, decimos el dólar y parece que fuera un fenómeno externo, ¿no? En realidad, el dólar en el mundo varía muy poco, lo que pasa es el peso pierde valor respecto del dólar, ¿no? Claro. Así que, y si es exitosa la política de llegar con un dólar relativamente planchado hasta las elecciones, esto va a dar una sensación, lo cual genera un atraso cambiario, ¿no? Por un lado, con efectos sobre las exportaciones, ya golpeadas exportaciones, pero digamos en términos, el gobierno solo piensa en elecciones y no puede pensar en otra cosa, ¿no? Sí, la oposición el dólar también, futuro, ¿no? Claro, sí, pasa que el gobierno es el que tiene que, es el que, digamos, el que tiene más para perder, básicamente. Claro, tal cual. Por eso es el punto. Así que ver cómo va el dólar futuro. Nosotros decíamos, si a principios de año el dólar estaba cerca de 40, la inflación de este año rondará los 50, debería terminar el dólar a cerca de 60 pesos, ¿no? Inflación al 50%, digamos. El dólar futuro varía día a día, pero cotiza en 62 para diciembre, 59, 60, 61. O sea, hoy estamos disfrutando de un dólar artificialmente planchado, ¿no? Sí. Con lo cual, como suele pasar, digamos, en años de elecciones, ¿no? Hay que decirlo. Claro, es parte del ciclo, las causas políticas del ciclo económico argentino, digamos, ¿no? Martín, te cierro con las dos últimas. La Sí. primera que te quiero hacer es, como verás, te estoy llevando cronológicamente. Sí. Ya dijimos que este año no va a pasar nada, yo coincido con vos, digo, me parece que el año está, en términos de medidas, el año está terminado. Me gustaría que me cuentes un poquito qué debería pasar en tal caso a partir del 10 de diciembre, ¿no? En términos de medidas económicas como para salir de este entuerto de décadas que llevamos trastabillando siempre con la misma piedra, ¿no? Sí, mirá, bueno, vos creo que la pregunta que me haces es muy difícil de responder porque depende quién gane. El gran desafío son los pagos de deuda de 2020-2021 en principio. Es altamente probable que haya una reestructuración de deuda, que no se llegue a un default, pero bueno, se converse cómo renegociar. Y bueno, pero genera ahí tanta incertidumbre política que puede pasar cualquier cosa realmente. Y por eso, digamos, es que nadie invierte en la Argentina, ¿no? Porque a pesar de los 10 puntos, esto no baja el nivel, tal vez para la persona media, el ciudadano medio, parece que realmente hay más certidumbre, pero si uno mira los números de la Argentina, gane quien gane, tiene un muerto complicado que resucitar, y digamos hay incertidumbre sobre quién va a ganar y qué métodos va a utilizar, ¿no? Con lo cual, digamos, hay muchas preguntas, como decimos, los compromisos de deuda son muy altos para los próximos 2 años, por lo menos, por no decir 3. Así que bueno, en este sentido, va a haber que lavar un poco la ropa sucia del endeudamiento de estos años. Y bueno, esto puede suceder de forma más o menos organizada y civilizada, o puede pasar lo que hemos visto ya otras veces, ¿no?
en la economía argentina. No, creo que cualquier candidato va a tratar de evitar el default, va a ir a una reestructuración, pero bueno, varía mucho, ¿no? Hay que pagar una deuda muy importante y va a ser de un peso muy importante sobre el PBI argentino, un PBI devaluado, ¿no? Literalmente, Totalmente. y un país con poca capacidad de pago. Sí, sí, aparte tenés del otro lado un problema de crecimiento, ¿no? Que no creces al menos de punta a punta desde 2011. Entonces me parece que Claro. también coincidirás que ahí hay un tema que en algún momento nos vamos a tener que hacer cargo, digo, ¿no? De por qué no crecemos y ahí sí nos vamos a tener que poner de acuerdo entre todos en serio para ver qué hacemos para crecer, ¿no? Sí, sí, absolutamente. No, bueno, pasa que, digamos, financieramente Argentina es un lodazal, ¿no? ¿Quién va a invertir en crecer? Digamos, ¿quién va a construir un edificio sobre el barro, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? La importancia de los cimientos fiscales, institucionales, como para empezar a hablar, ¿no? De crecer, para empezar a hablar de crecer. Sí, sí, sí. Martín, te cierro con esta, que se la hago a todos los invitados, así que no te ibas a salvar. Me gustaría que me digas con quién crees, con qué presidente crees que te vas a levantar el 10 de diciembre y con qué presidente te gustaría levantarte el 10 de diciembre. Es una muy buena pregunta y muy difícil de responder, y que no sé si la puedo responder en realidad, ¿no? Me gustaría, digamos, levantarme con un presidente que, digamos, capaz de implementar políticas, no solamente de decirlas, ¿no? Porque es muy distinto hacer declaraciones con las cuales uno coincide que tener la capacidad política de implementarlas, ¿no? Digo, si no uno es un filósofo o un profesor o un analista, ¿no? Excelente. Es como ser un comentarista deportivo o ser Maradona o Messi, ¿no? Entonces, creo que el desafío es muy grande y realmente no te puedo decir en ninguno de los dos casos ni quién quiero ni quién sería capaz, digamos, ¿no? Ni quién pienso yo que va a ganar, porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Si la economía sigue calma, si el dólar sigue calmo, o sea, esto es calma para los Sí, sí, argentinos, por ¿no? Entre supuesto. comillas. Por supuesto. eh, Hay posibilidades, creo, de que Macri sea reelecto, ¿sí? Si la economía, digamos, si el dólar se va de los parámetros esperados, las posibilidades se reducen porque el pueblo argentino vota tradicionalmente con el bolsillo, ¿no? Pero Macri tiene unos meses para tratar de remar en contra del desenamoramiento que ha vivido en estos últimos meses largos, y si cuenta con la ayuda de Cristina, que se muestra públicamente y habla, esto es posible, ¿no? Que la gente vuelva a comparar y a desolvidarse de lo que era Cristina, y esto le suma a Macri muy fuertemente. Lo de ayer fue espectacular para Macri, debe estar tomando champán en este momento. Sí, tal cual, tal cual. Sí. Martín, bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento por tu buena predisposición. Te agradezco muchísimo la charla y bueno, por supuesto te voy a molestar seguramente más adelante a medida que vayan transcurriendo los hechos y para seguir analizando toda la actualidad económica. 1.000.000 de gracias, un placer haberte tenido en el programa. Al contrario, muchas gracias a vos, un gran abrazo, y fue un gran placer poder reflexionar de forma profunda, ¿no? Y presentando a veces más preguntas que respuestas, ¿no? Porque Tal cual. a veces la Argentina es así. Abrazo, Gracias. abrazo gigante. Abrazo. Martín Simonetta nos acompañó en esta tarde de viernes, en este espacio que tenemos los viernes acá en Radio Capital. Vamos con un tema